Mando. Yo soy la doctora Norma Díaz, soy especialista en odontopediatría, muchos ya me conocen, otros no tanto. Vamos a presentar en conjunto con la doctora Cintia Mesa Gutiérrez, que anda por ahí, el tema anomalías dentarias. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que perseguimos cuando hablamos de lo que son anomalías dentarias? Es reconocer justamente las distintas anomalías o complicaciones que puedan llegar a presentarse en la dentición temporaria. Ustedes ya empezaron a tratar con pacientes, entonces, más allá de todos los prácticos o los trabajos que ustedes necesitan como requisito para regularizar esta asignatura, se pueden encontrar con estas situaciones que es importante que sepan diagnosticar y en algunos casos, siempre que sea posible, tratar. ¿Me escuchan bien? Perfecto, re bien. Bueno, gracias. Muy bien, esos son los objetivos que perseguimos al presentarles este tema. Por definición, ¿cómo sabemos lo que son las anomalías? Las anomalías se puede definir como toda desviación de la normalidad dentaria que se provoca justamente en la alteración del desarrollo embriológico del diente. ¿Qué van a afectar estas anomalías? Pueden afectar el número de piezas dentarias, el tamaño de las mismas, la forma, la morfología en la cual se presentan, la estructura y también la coloración de las piezas dentarias. Vamos a ver de que en función de las distintas etapas en donde se produzca esta alteración durante la odontogénesis, vamos a encontrar estos distintos tipos de alteraciones. Todo esto se remonta desde la panza de la mamá, en donde justamente entre la cuarta y la sexta semana de vida intrauterina vamos a tener este gráfico que seguramente les va a remontar a las épocas de histología, en la cual se produce la odontogénesis, que no es nada más ni nada menos que el proceso por el cual se da el origen del órgano dentario. Vamos a ver que constamos de así explicado esquemáticamente y luego vamos a ir desarrollando según cada etapa, porque ahí vamos a presentar cada anomalía que se presenta en cada etapa. Vamos a ver que todo inicia en esta etapa donde se produce en la etapa de iniciación, donde tenemos la proliferación de lo que es el ectodermo, que justamente en el tejido mesenquimático se produce la primera etapa que es, esperen que acá me estoy tapando yo, acá está. El epitelio bucal, que es el que prolifera y da lo que es la primera imaginación, que es la lámina dentaria. Esta lámina dentaria luego va a pasar por un proceso de proliferación y va a formar lo que es el brote o el diente permanente, que es el primer esbozo de nuestra pieza dentaria. Luego vamos a pasar a una etapa de campana, perdón, de casquete, que es el que nos va a dar, cuando se produce esta primera imaginación del brote del diente permanente, nos va a dar el primer esbozo de nuestro órgano del esmalte. Luego pasamos a un periodo de campana, que en el periodo de campana se produce la histodiferenciación. Esta histodiferenciación va a determinar que cada grupo celular va a tener un tejido destinado, ¿sí? Puede ser un ameloblasto, los ameloblastos que van a conformar el esmalte, los dentinoblastos que van a dar lugar a la dentina y se van a producir obviamente la melogénesis y la dentinogénesis dependiendo justamente toda esta condensación de factores en la embriología para que esto suceda. Para luego tener un órgano, esperen, nuevamente me corro porque yo me estoy viendo acá, ahí está, para luego tener lo que es un periodo que acá va a estar mejor explicado, de corona avanzada, en lo cual se va a producir los procesos de calcificación y mineralización, tanto de esmalte, dentina y cemento, para dar lugar a nuestro órgano dental. ¿Por qué es importante ir conociendo cada una de estas etapas? Porque en la interrupción de cada una en donde se presente nos va a dar lugar a los distintos tipos de anomalías. Siempre que ustedes piensen en anomalía, tienen que remontarse automáticamente a las etapas embriológicas para entender dónde es que se produce el quiebre o dónde es que se produce el punto de inflexión, por lo cual nos da la pieza dentaria que estamos viendo en la boca de nuestro paciente en ese momento. ¿Quedó claro hasta acá?
Clarísimo. Bueno, muy bien. La doctora Ojeda nomás me está contestando. El resto no me contesta nadie. Están despiertos. Yo sé que está feo el Muy día, chicos, lindo, pero muy vamos a bien. tratar de ponerle onda. Bueno, muy bien. Una forma de estudiar, que esto es un esquema que me ha facilitado la doctora Cardoso, la cual le agradezco mucho, una forma de estudiar y de entender lo que son, dónde se ubica cada tipo de anomalía con respecto a los distintos procesos de proliferación, histo y morfodiferenciación y maduración y calcificación, y en qué estadio de nuestra odontogénesis se encuentra cada anomalía y en dónde está relacionado. ¿Sí? Entonces tenemos que en el estadio de lámina dental o brote vamos a encontrar las anomalías de número. En el estadio de caperuza o campana, de campana o caperuza también se encuentra en la literatura, tenemos todas aquellas anomalías relacionadas a la forma o tamaño. Acuérdense que están relacionados a lo que es la histomorfodiferenciación, lo que hablábamos previamente, la alteración ya sea de los ameloblastos o los odontoblastos, depende de quién intervenga. En el estadio de corona avanzada vamos a tener las anomalías de color y estructura que están relacionados a los procesos de maduración y calcificación. Y en el nacimiento y erupción de la pieza dentaria se van a dar aquellas anomalías que se llaman también adquiridas, que pueden ser las pigmentaciones extrínsecas que se dan en esta etapa. Entonces, relacionando cada una de las etapas de la embriología, podemos determinar dónde se encuentran ubicadas nuestras anomalías. Sobre todo porque muchas veces cuesta lo que es la clasificación. Entonces, teniendo en cuenta este parámetro, se nos va a hacer un poquito más fácil entender y sobre todo ubicarlas y contextualizarlas. Nuevamente, este otro esquemita también me facilitó la doctora Ojeda en este sentido, que son todos los procesos de iniciación y proliferación, dan anomalías de número y de estructuras, prácticamente lo mismo que vimos anteriormente. De histodiferenciación, las anomalías de tamaño y forma, la morfodiferenciación de tamaño y la posición y mineralización, o antes llamado calcificación, todas las anomalías de estructura. Estos son nuestros grandes grupos de clasificación de las anomalías que podemos encontrar. De número, donde encontramos la anodoncia, la hipodoncia, los dientes supernumerarios. Anomalías de forma, en las cuales tenemos la fusión, la geminación, los dientes conoideos. Hay un error de tipeo acá, perdón. Conoideos acá, no es conocideos. Dientes de Hutchinson, geminación, dilaceración y desindente o diente invaginado. Anomalías de estructura o estructurales, la melogénesis, la dentinogénesis y la hipomineralización inciso molar. Y anomalías de tamaño, todas aquellas referidas a la macrodoncia o a la microdoncia. Vamos a desarrollar en principio estos primeros dos grupos y luego la doctora Mesa Gutiérrez va a desarrollar las anomalías de estructura y de tamaño respectivamente. Entonces, vamos de lleno a lo que son las anomalías de número. Nuevamente, cosa que no se olviden, el esquema de la odontogénesis en donde se produce justamente, donde está situado justamente la irrupción donde se produce esta anomalía. En el estadio de brote o yema, de la lámina dentaria brote o yema, en donde predominan los procesos de proliferación. Allí vamos a encontrar las anomalías de número. En primer lugar, tenemos la anodoncia, que es justamente una obstrucción de esta lámina dentaria. Se produce una obstrucción en esa etapa, en donde puede estar dado por distintos factores locales, puede ser por factores sistémicos o también genéticos. Existen muchos síndromes, por ejemplo, la displasia ectodérmica, en la cual dan muchos pacientes con anodoncia. Esta anodoncia puede ser clasificada según la cantidad de piezas dentarias que se encuentran o no, como hipodoncia, oligodoncia o agenesia respectivamente. Agenesia seguramente habrán escuchado a lo largo de la carrera. La hipodoncia es la falta de de 1 a 6 piezas dentarias, sin tener en cuenta lo que son los premolares, los terceros molares. Y es más comúnmente encontrado en la dentición permanente. Pueden fijarse en este caso de este paciente,
en la cual justamente hay lo que es una falta de los premolares, primer y segundo premolar de la serie inferior, no así los segundos y primeros premolares superiores, pero primero y segundo premolares inferiores totalmente no está ni siquiera el germen de estas piezas dentarias. La oligodoncia es un tipo grave de agenesia dental en la cual puede haber obviamente una falta de 6 o más piezas dentarias, excluyendo los terceros molares, y afortunadamente es una anomalía la cual tiene una baja tasa de prevalencia y una condición rara para que aparezca. Esta es una radiografía panorámica de uno de los textos en los cuales vemos que justamente no existen prácticamente, falta prácticamente casi todas las piezas dentarias y esto prevalece sobre todo la dentición permanente. Puede desarrollarse con normalidad una dentición temporaria, pero en el momento del recambio nos damos cuenta justamente de estas ausencias. Seguimos. Agenesia. La agenesia ustedes ya la vienen viendo, ya saben de qué se trata, puede afectar a cualquier pieza dentaria. Hay una mayor tasa de prevalencia entre los incisivos laterales, los terceros molares y los segundos premolares. Existen numerosas causas por las cuales se puede desencadenar o se puede producir la agenesia. Pueden ser causas genéticas, hereditarias, también sindrómicas, en las cuales justamente hay ausencia de ciertas piezas dentarias. El diagnóstico siempre se va a basar no solo en la observación clínica, sino también en la observación de la radiografía dental. No es nada más ni nada menos que una radiografía panorámica, hacer la lectura correctamente de todas las estructuras de la radiografía e ir contabilizando las piezas dentarias. Para eso también es muy importante tener en cuenta la cronología y la secuencia de erupción de nuestras piezas y ver justamente la edad de nuestro paciente, ¿sí? El tratamiento de la agenesia dental es muy amplio, puede incluir la colocación de ortodoncias, de prótesis o también de implantes según haga falta, teniendo en cuenta la pieza dentaria que vayamos a sustituir. Luego tenemos los dientes supernumerarios. Estas piezas dentarias, obviamente, se producen esta alteración, vuelvo a repetir, en la tapa de lámina o brote dental, en donde justamente pueden estar asociados distintos tipos de síndromes. También los dientes supernumerarios tienen un carácter hereditario importante. Recuerden siempre la anamnesis, realizar un exhaustivo un interrogatorio a nivel de antecedentes familiares, porque mucho de lo que están viendo en el sillón con su paciente puede estar repetido justamente con los padres que lo acompañan a la consulta, ¿sí? Los dientes supernumerarios pueden ocurrir en forma aislada, generalmente se pueden presentar alguno incluso relacionado a lo que son la línea media. ¿Cuál es el tratamiento de los mismos? Tenemos que evaluar muchas cosas, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente. Generalmente la mayor parte de los supernumerarios son sometidos a extracción o a exodoncia, por lo tanto, sin que interfiera lo que es la alimentación del paciente cuando son muy chicos, la fonación y entre otros tipos de aspectos funcionales. Dentro de estos supernumerarios podemos tener los mesiodens, que como su nombre lo indica, son aquellas piezas dentarias que están relacionadas justamente a la línea media. Estos mesiodens suelen estar muy presentes, sobre todo en el sexo masculino, y en el tratamiento quirúrgico justamente consiste en la extirpación de la pieza dentaria, previo, obviamente, estudio clínico y radiográfico del mismo, para saber sobre todo la posición en la cual se encuentra la pieza dentaria. El mesiodés deciduo, en la literatura nos cuenta de que justamente es dejado hasta la erupción de la dentición permanente, siempre y cuando no interfiera ni haya ningún tipo de complicación en cuanto a la erupción de esta pieza. Luego tenemos los dientes suplementarios, que son otra forma de dientes supernumerarios, que se asemejan al grupo dentario en donde se encuentra. Vamos a ver este grupo de premolares, en lo cual tenemos este diente suplementario, que morfológicamente es muy parecido
a las piezas dentarias de la serie premolar. Puede suceder también en el sector superior y pueden aparecer en forma aislada o pueden aparecer en forma también generalizada, dependiendo, ya les digo, también el estado del paciente y si no posee ningún tipo de síndrome o enfermedad sistémica. Hasta acá llegamos con anomalías de número. ¿Cuáles son las complicaciones? Perdón, antes que pasar al otro tipo de anomalía. Obviamente, lo que hablábamos recién, puede haber algún tipo de alteración que no permita una correcta erupción de las piezas dentarias permanentes, por lo tanto, es imperativo realizar lo que es la exodoncia de esta pieza para justamente evitar esta alteración de erupción de las piezas permanentes, ¿sí? Se pueden, si hay piezas dentarias que son dejadas por mucho tiempo, pueden incluso llegar a formar. Recuerden que esto es un proceso, como siempre digo, dinámico. Todo el tiempo se producen procesos celulares en los cuales se puede llegar a producir la osificación, se pueden formar quistes dentígeros o la osificación del espacio pericoronal. O incluso producir reabsorción coronaria, también reabsorción radicular de las piezas dentarias que estén involucradas en vecindad a estos dientes suplementarios, ¿sí? Por eso es tan importante, chicos, la clínica y el examen radiográfico que justamente corrobore o complemente nuestra observación clínica, sobre todo para darle un pronóstico acertado a nuestro paciente en cuanto a estas piezas dentarias. Muchos le van a preguntar por qué se origina esto y obviamente cuál es el tratamiento del mismo. Y ustedes van a tener en sus manos la decisión de intervenir o también de esperar, dependiendo justamente el pronóstico de este paciente. Hasta ahí llegamos con anomalías de número. ¿Alguna duda con respecto a esto? Como para pasar al próximo tema, ¿no? No, profe, se entendió perfecto. Perfecto. Bueno, seguimos entonces con anomalías de forma. Las anomalías de forma son aquellas que se van a dar también en el estadio de brote o lámina dental. Van a predominar los procesos de proliferación, ¿sí? Que los cuales nos va a dar diferentes tipos de morfologías en las piezas dentarias. Acá tenemos, traté de colocar un ejemplo de cada uno para que ustedes se den una idea de lo que se pueden llegar a encontrar. Muchas están limitadas solo a la dentición permanente, pero teniendo en cuenta que sus pacientes también tienen denticiones mixtas, en la clínica pueden llegar a encontrarse con estos distintos tipos de anomalías, ¿sí? Tenemos la fusión, la concrescencia, la geminación, ay, perdón, em, el descendent o diente invaginatus o invaginado. Y también tenemos, espérenme un segundito, ¿me esperan? Ahí está, disculpen. Concrescencia, fusión, geminación, y también tenemos, acá seguimos, ahí está, nuevamente se ve. Bien. Estos son los ejemplos entonces de cada una de las anomalías de forma que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Nuevamente, y a modo de repaso, recuerden de que se forma justamente en esta etapa. Bueno, la fusión es un tipo de anomalía que consiste en la unión de las piezas de dos o más gérmenes por medio del tejido dentinario, de dentina. Generalmente son las piezas que presentan dos tipos de cámaras pulpares. Los dientes afectados pueden erupcionar efectuándose la fusión a lo largo de los dientes en el mismo plano. Pueden ser totales, pueden ser también o limitados a la corona o a la pieza dentaria, o la raíz, perdón, o a la porción radicular. La geminación es una anormalidad o una anomalía que se origina cuando el germen dental hace un intento de dividirse por dos por invaginación, con el resultado de una formación incompleta de las raíces. Acá está el enunciado de la última literatura que se ve con respecto a esto. Se conoce también como esquizodontia si la geminación es completa. Esto en numerosos trabajos de investigación también es denominada de esta forma.
¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que en la fusión se produce la unión de los dos gérmenes por dentina y esmalte. Van a ver de que justamente esta es un gráfico y acá está a nivel de las cámaras pulpares cómo se presenta, ¿sí? La geminación está unida a nivel de las cámaras pulpares, entonces forma justamente un solo sentido, mientras que la fusión puede dividirse en una raíz y en un conducto radicular respectivamente, ¿sí? El dens indente o bien diente invaginado es una malformación que se produce como resultado del plegamiento de estos tejidos dentales externos. Esta alteración puede producirse en corona, también como en la raíz, antes de que se produzca el proceso de mineralización. Puede haber numerosas causas, pueden ser producidas por la estimulación y proliferación de las células del órgano del esmalte durante el periodo de formación dental. Puede ser un grupo particular de células en las cuales hay alguna falla en los procesos o en los interlocutores químicos de señalización. Por lo tanto, la interacción de estas células pueden llegar a producir este diente como invaginado. Puede también ser producido por causas traumáticas, el efecto de fuerzas mecánicas externas durante el germen en desarrollo. Por eso a tener mucho cuidado también con el tema de las exodoncias y lo que pueda llegar a suceder después, porque acuérdense que estamos en dientes temporarios cuando tratamos los dientes temporarios justamente por los gérmenes de las piezas dentarias permanentes. Se puede llegar a inducir una anomalía también en forma iatrogénica. Traumatismo e infecciones. La pieza que se encuentra con mayor prevalencia son los incisivos laterales superiores y generalmente el tratamiento de ser necesario es un tratamiento endodóntico. Seguimos. Luego tenemos la concrescencia. Estos son ejemplos en piezas dentarias permanentes. Es una forma de fusión en donde las piezas dentarias están unidas por cemento. Ocurre a nivel apical, acá vemos que se unen a nivel apical, y es muy frecuente en los molares superiores. Hay una delimitación entre la cámara y la zona dentaria, solo se produce la fusión a nivel cementario, ¿sí? Cuando entre la fusión y la geminación teníamos en cuenta lo que es em, la cámara pulpar y el tejido dentinario, en la concrescencia tenemos en cuenta lo que es el tejido cementario, ¿sí? Puede surgir también por una lesión traumática o por también el apiñamiento de las piezas dentarias cuando hay una reabsorción del tabique óseo. Es una anomalía rara de prevalencia baja y es una complicación que puede surgir o que puede estar presentada cuando se quiere hacer la exodoncia de la pieza dentaria. Se puede diagnosticar ya sea durante la exodoncia o bien como en forma, como un diagnóstico radiográfico durante el diagnóstico. Este es un caso que me pareció muy interesante compartirles de la revista de odontopediatría latinoamericana. Es relativamente nuevo, del año 2021, en la cual se presenta justamente el caso clínico de un paciente de 14 años que llegó a un hospital en Buenos Aires, en la cual se presenta justamente los dientes fusionados por concrescencia, ¿sí? Que podemos ver acá que el paciente consulta por dolor a nivel de la pieza dentaria 46, que ustedes pueden observar que hay una caries muy profunda, en las cuales con el diagnóstico radiográfico llegan a la conclusión de que se observa que hay una fusión entre las piezas dentarias 47 y 48 y se logra tratarlo mediante la exodoncia de las piezas dentarias que se encontraban fusionadas, ¿sí? ¿Cuál era la complejidad que presentaba este caso? Que justamente esta anomalía se encontraba en relación muy cercana al nervio dentario inferior. Entonces, como consecuencia, se le explicó al paciente de que justamente puede haber algún tipo de parestesia indefinida, ¿sí? O sea, que no pueden llegar a determinar la cantidad de tiempo ni la intensidad de este tipo de parestesia una vez tratado justamente esta anomalía, ¿sí? Acá abajo está el link si ustedes quieren acceder o me lo piden, no hay ningún tipo de problema, para que pueda ver en este caso esta pieza dentaria, cómo fue tratada, teniendo en cuenta justamente que estamos hablando de las anomalías.
Podemos encontrar también dientes conoideos, también muy relacionados a distintos tipos de síndrome de Ellis Van, nunca me sale bien Ellis Van Criever, y síndrome de Rieger. Puede haber también relación en pacientes con síndrome de Down, que pueden aparecer estas piezas dentarias conoideas. Puede estar relacionado a numerosas causas como por ejemplo mutaciones de genes o los mismos genes. Cuando se presentan estos dientes conoideos suelen ser también denominados hipodoncias, y las piezas dentarias que más se encuentran afectados por estos dientes conoideos son justamente los incisivos laterales superiores. Los incisivos de Hutchinson, eh, si ya lo habrán visto previamente en patología, dentro de las infectocontagiosas, se pueden producir como lesiones de signos patognomónicos de la sífilis congénita, porque justamente es sabido que el Treponema pallidum, mediante procesos inflamatorios, inducen a las bacterias en el proceso de diferenciación histológica de la pieza dentaria. Entonces produce justamente este tipo de disturbio a nivel eh, de las piezas dentarias. Pueden aparecerse justamente estas formas de hipoplasias, o también pueden llegar a aparecer las formas que también son llamadas, o antiguamente llamados molares en mora, que aparecen como estas protuberancias en la cara oclusal, ya sería de los molares, o también en los incisivos pueden aparecer estas alteraciones. Vamos a ver que los dientes de Hutchinson, la inflamación se produce alrededor del germen dental. Puede aparecer de dos formas, como ya habíamos hablado. Pueden ser de un efecto hipoplásico, cuando hay justamente alteración de la formación del esmalte. O también esta alteración justamente, o esta alteración hipoplásica puede desencadenar distorsiones morfológicas. ¿Vieron cómo tienen los bordes incisales de las piezas dentarias como una forma como de sacabocado? ¿Sí? eh, Justamente por acción del treponema pallidum, que interviene en todos estos procesos, ¿sí? Es importante también tener en cuenta de que no solo puede aparecer asociado a lo que es las sífilis congénitas, sino también puede aparecer en condiciones como la rubiola congénita también. O incluso puede aparecer otros signos y síntomas de la sífilis congénita, y los incisivos de Hutchinson son altamente sugestivos de esta enfermedad. ¿Sí? Continuamos. La dilaceración radicular, como su nombre lo dice, puede deberse justamente a un origen traumático también de su diente predecesor. Es una anomalía dental rara de encontrar. Vamos a ver que la tasa de prevalencia en adultos varía entre 7,2 a 0,73%. Se produce esta curvatura anormal de la porción radicular de la pieza dentaria. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en el momento que si debemos tratarla, si es factible realizar el tratamiento endodóntico. Acá abajo les traje también un estudio, un caso clínico. Esta revista era de la revista española de odontopediatría, en la cual justamente muestra de que la dilaceración aparece junto a otro tipo de anomalía, que es el taurodontismo, que vamos a tocar más adelante, en pacientes. Este paciente tenía un síndrome de Down, por ejemplo, en la cual podemos ver acá, en esta pieza, que es un primer molar con taurodontismo. Vieron de que justamente tiene una cámara pulpar de gran tamaño, que no condice con el tamaño de la pieza dentaria, y que presenta dilaceración radicular de ambos elementos, tanto el mesial como el distal respectivamente. Es impresionante. Es para que vean también de que las anomalías no se presentan muchas veces en forma aislada, sino también se pueden presentar en forma combinada, dependiendo también si el paciente, como nuevamente les repito, padece alguna condición médica general. ¿Hasta acá quedó claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Todo ¿Están, están despiertos? ¿Están vivos? Todo bien, Doc. Se Bueno, escucha bien, Doc. yo les voy a hacer un spoiler. Al final de la clase tenemos un cuestionario que van a tener que responder. Así que presten atención, por favor.
con respecto a la clase teórica, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Anomalías de tamaño. Ahí le cedo la palabra a la doctora Cintia Mesa Gutiérrez. En el mientras tanto, Sí, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? Alguien habló y no se le entendió. Cintia creo que era. Ah, está intentando conectarse. Así es. Bueno, mientras tanto, mientras la doctora intenta conectarse porque estaba teniendo problemas con su micrófono, eh, nos metemos en otra clasificación que es las anomalías de tamaño, que se van a producir ya en otra de las etapas, que es en el estadio de casquete o caperuza, ¿sí? En donde se vuelve a producir otra imaginación de lo que es el brote o la lámina dental, y en este estadio predominan los fenómenos de histodiferenciación y morfodiferenciación, en donde cada grupo celular va a tener asignada una tarea específica para formar el tejido el cual está destinado. Doctora Gutiérrez, ¿se encuentra? Bueno, continúo yo mientras intentamos solucionar esto, chicos. Bien, dentro de las anomalías de tamaño vamos a tener la microdoncia y la macrodoncia respectivamente. La microdoncia es una anomalía que es poco frecuente. Vamos a ver de que la microdoncia generalizada verdadera es una afección que va a afectar a todas las piezas dentarias y suele presentarse nuevamente asociado a síndromes sistémicos, como por ejemplo personas con enanismo hipoficiario, el síndrome orofaciodigital y el óculo mandíbulo facial. La macrodoncia es, como su nombre lo dice, todo lo contrario, es una alteración, o también denominado megalodoncia, tiene una etiopatogenia un poco clara, ¿sí? Aunque también se han tratado de relacionarlo con factores genéticos y ambientales. La macrodosis generalizada, en donde aparecen piezas dentarias que son bastante mayores a las demás, y se lo puede asociar con síndrome de diabetes resistente a la insulina, sobre todo en las distintas etapas del embarazo, el desarrollo de diabetes gestacional, el síndrome otodental y el gigantismo hipoficial. Cualquier tipo de alteración de la glándula hipófisis que nos pueda dar una alteración de la hormona del desarrollo, entre tantas otras alteraciones, nos puede ocasionar o nos puede dar lo que es una macrodoncia. Nuevamente les dejo abajo un link en el cual pueden acceder a esta investigación que es muy interesante, muy fácil de leer para que puedan entender el tema de las distintas anomalías y en qué casos se pueden presentar y sobre todo cómo lo tratar. Taurodontismo, habíamos hablado previamente un poquito de eso, es una anomalía de la forma de la cámara pulpar, ¿sí? Tiene una forma alargada, un poco más ancha, vamos a ver de qué, miren el tamaño de lo que es la cámara dental en relación, ¿no?, a la pieza dentaria vecina. Es una alteración que obviamente solo puede ser diagnosticada en forma radiográfica y es más habitual conseguirla en los molares. Puede encontrarse en forma aislada, como este caso, o puede verse también encontrado con otros tipos asociados a otras anomalías dentarias, como agenesias, amelogénesis, como vimos anteriormente con la dilaceración, puede verse combinado o puede verse también encontrarse en forma conjunta, ¿sí? Y puede formar parte de distintos tipos de síndromes o alteraciones generales. Normi, hola, ¿me escuchás? Te escucho, fuerte y claro. Ahí está, Justo, ahí se escucha. muy bien, te cedo la palabra. ¿Quieres poner tu presentación? Bueno,
seguimos con esta. ¿Te paso? No, seguí con esa más. Dale. O yo tengo la mía acá si querés, como quieras. Capaz, si es la misma, pasamos esta nomás, chau. Sí, sí, porque es la misma que le había pasado. Ok. Bueno, Bueno, continuamos con lo que seguimos era con, decir. bueno, después del desperfecto técnico. Bien, ahora vamos a hablar de las anomalías de color y estructura, que estas anomalías están en el estado de corona avanzado, donde hablamos de proliferación y morfodiferenciación. Acá es donde le había dicho la doctora más atrás, que estos gérmenes se van a dividir, estas células se van a diferenciar, digamos, en ameloblastos, dentinoblastos, cementoblastos, osteoblastos, ¿sí? Y vamos a tener dentro de estas anomalías a las amelogénesis imperfectas, las dentinogénesis imperfectas y las hipomineralizaciones incisomolar, que es lo que la doctora le nombró hoy. ¿Querés pasarle enorme a dentinogénesis imperfecta? Perdón, amelogénesis imperfecta, ¿sí? La amelogénesis imperfecta va a ser una anomalía que va a afectar al esmalte solamente, al tejido dentario del esmalte, que puede ser hipoplásico o hipomineralizado o una combinación de los dos, ¿sí? Cuando hablamos de esmalte hipoplásico nos referimos a cantidad de este esmalte que va a ser deficiente, y cuando hablamos a la hipomineralización de este esmalte nos hablamos a cómo se mineralizó, o sea que la calidad del esmalte va a ser deficiente, o puede haber una combinación de ambos. Se puede dar tanto en dientes temporarios como en dientes permanentes. Y la característica principal es que este esmalte, al verse afectado, va para propenso a su desintegración. Entonces ustedes van a ver estas manchas amarillas, van a ver que son hipersensibles, van a ver que hay dentina expuesta y que al ser tan sensible justamente el paciente se imposibilita o la higiene es deficiente, ¿sí? Está asociado, sí, a otras formas, otros síndromes, como le dijo la doctora, y también pueden ser autosómicos, es decir, que pueden ser hereditarios. Está ligado al sexo y esporádicamente a la raza. Por lo general, si ustedes buscan en la literatura, van a encontrar que afectan mayormente a las niñas que a los niños. Después tenemos la dentinogénesis imperfecta, que en este caso va a afectar a la dentina, ¿sí? Es una anomalía que afecta a la dentina, que este sustrato dentinario, al ser imperfecto justamente, al estar debilitado, al encontrarse poco calcificado, vamos a ver que estos dientes, tanto en la dentición temporaria como en la permanente, también es una autosómica dominante, que quiere decir que es hereditario, o sea, que viene de la madre o del padre, ¿sí? O algún tío, abuelo. O sea, esta dentinogénesis imperfecta nunca se va a encontrar aislada solamente al niño, sino que cuando ustedes hacen la historia clínica y el recabado de la información van a decir que algún familiar, ya sea paterno o materno, van a encontrar estas características, ¿sí? ¿Cuáles son los signos clínicos que vamos a observar? Primero, que estos dientes son propensos al desgaste. Recuerden que el esmalte es como una especie de vidrio semiduro, o sea que al no tener dentina de soporte se va a desgastar más rápido, va a cambiar de coloración, ¿sí? Son dientes de color café o azul, pueden ser ámbar o amarillento, pueden traslucirse grisáceos, ¿sí? Las coronas van a ser cortas por este desgaste dental, y obviamente todo este desgaste va a traer pérdida de estructura tanto ósea como gingival, y vamos a tener movilidad, abscesos, lo que nos va a llevar a pérdidas tempranas de estas piezas dentarias. Siempre son generalizadas, esta dentinogénesis imperfecta se localiza en toda la arcada dentaria, y si abarca la primaria, por lo general también la vemos en la permanente. Después de la dentinogénesis imperfecta, tenemos lo que conocemos como hipomineralización incisomolar, que esto van a encontrar en la literatura, que no tiene una causa todavía comprobada, que hay muchos factores durante el embarazo que se pudo haber dado algún tipo de incidente que generó que se produzca este tipo de anomalías, pero no son de causas conocidas todavía, y está relacionado con la calidad y la cantidad del esmalte. Se llama hipomineralización incisomolar porque en un primer momento, cuando se descubrió,
se notaban estas opacidades, estas manchas a nivel de los bordes incisales, de los incisivos superiores e inferiores, y las caras oclusales de los primeros molares permanentes. Todo esto se había descubierto en molares permanentes. Hoy en día, si buscan en la literatura, también van a encontrar que existe la hipomineralización inciso segundos molares temporarios, porque también abarca la dentición decidua, y por lo general estas piezas dentarias que se ven afectadas de hipomineralización también la podemos ver en la permanente a posterior. La hipomineralización inciso molar tiene una característica muy divisible, o sea, muy notoria, que se tiene que hacer la diferenciación con las otras estructuras, que no solamente es que es muy localizada a piezas dentarias y a zonas, sino que también se puede clasificar según su severidad. ¿Sí? Según su severidad tenemos las que son leves, moderadas y severas. Las leves van a presentar opacidades blancas, bien delimitadas, por lo general están entre la parte media del incisivo y el borde incisal. Y en las caras oclusales vamos a ver también estas mismas opacidades blancas, no va a haber destrucción o grandes destrucciones, y vamos a ver como que es más poroso, más escamoso ese esmalte. En las moderadas, estas opacidades ya adquieren coloración porque afectan un poco más, ¿sí? Pueden ser color amarronadas, café, pardas. Vamos a ver que van a tener sensibilidad más allá de lo normal, y la característica principal es que tienen restauraciones atípicas, ¿sí? Que son en zonas de caras libres que no se suelen ver y que no están asociadas a caries. Y la severa, que es la más grande de todas, es cuando ya encontramos las piezas dentarias con grandes fracturas, sean dientes recién erupcionados, ¿sí? Hay una historia de la sensibilidad muy marcada, y esta destrucción no se condice con la historia del diente, porque al ser un diente recién erupcionado, que quizás tenemos una buena higiene, no se representa con lo que estamos viendo, que es la cantidad de destrucción que tiene. ¿Sí? Entonces, las características que van a tener esta hipomineralización de inciso molar, ya sean dentición primaria o permanente, en la que vayamos a encontrarle, vamos a tener estas opacidades que van a estar bien demarcadas, ¿sí? Que no solamente van a alterar la translucidez del esmalte, sino que las vamos a ver bien en las zonas, como dijimos, bordes incisales de la parte media hacia incisal, caras oclusales de los primeros molares permanentes o los segundos molares temporarios, y pueden ser de color blanco, parduzco, crema, amarillo, o en los estadios más avanzados son bien amarronadas. Vamos a tener estas restauraciones atípicas, ¿sí? Que van a involucrar muchas superficies libres de las piezas dentarias. Cuando hablamos de libres nos referimos sobre todo a los incisivos, a las caras vestibulares o palatinas, ¿sí? Y todas esas superficies que son lisas, donde no se puede acumular la biopelícula. Vamos a tener caries atípicas, que estas caries van a estar asociadas a estas opacidades que ya estamos hablando, que están bien marcadas, y pueden involucrar la cantidad de superficie que habíamos hablado, que pueden ser bordes incisales o caras oclusales. También una característica de la hipomineralización que es muy notoria es la ruptura o la fractura posteruptiva, ¿sí? Este diente ni bien se está asomando a la arcada dentaria y quizás ni siquiera ocluye con su antagonista todavía, ya tenemos la pérdida de una o más cúspides, justamente porque este esmalte, al estar tan poroso, tan debilitado, a la poserupción se fracturó y puede pasar en incisivos o en molares. Y por último, la extracción temprana de estos dientes, justamente por la gran pérdida que tenemos. Bien, si bien la hipomineralización no tiene factores etiológicos bien delimitados o bien asociados, o en qué momento de la diferenciación se da, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos diferenciar estas hipomineralizaciones de las otras anomalías de estructura y de color, para poder darle al paciente no solamente un correcto diagnóstico, sino un correcto tratamiento. Recuerden que por las características de la hipomineralización son más propensos a tener riesgos de fracturas o de fracasos en las restauraciones, ¿sí? Y bueno, como decía acá en la diapositiva, los pacientes con hipomineralización presenten sin afección. Por esto mismo que le estaba diciendo, que constantemente se está llevando a la reparación del diente porque confundimos con otras patologías. Y acá está lo que le había nombrado la doctora Díaz, que si bien no están relacionadas directamente con el momento de la formación del diente, ¿sí?
de la neoformación de estos dientes, estas anomalías adquiridas o estas manchas adquiridas se dan en estadios tempranos de formación del diente y también al presentar un cambio sobre todo de coloración de la pieza dentaria, nosotros necesitamos saber justamente su diagnóstico diferencial con las otras, ¿sí? Dentro de las anomalías adquiridas, las más comunes, vamos a encontrar la fluorosis, que esta fluorosis es una alteración del desarrollo de la pieza dentaria producida por una ingesta excesiva de flúor. Esto pasa en pacientes, sobre todo menores de 6 años, cuando el diente todavía está muy lábil, en donde no solamente se le da flúor de manera tópica, sino también de manera sistémica, a través de las gotas o de la ingesta, y aparecen todas estas manchas que cambian de color la pieza dentaria. Tenemos en sus formas leves, que solamente van a afectar a los meloblastos en el periodo de aposición, cuando se están acomodando, y en sus formas más graves, cuando puede interferir en el proceso de calcificación. Esta fluorosis tiene una escala, que está en la siguiente, que van a encontrar en el libro, que lo tipifica por estadios. Tenemos del 1 al 9. En estos estadios, en los más tempranos o los más leves, ustedes van a ver vamos a ver cambios de coloración, vamos a ver opacidades, vamos a ver bordes más redondeados, vamos a ver que se asimila mucho a la normalidad. Sin embargo, cuanto mayor es la ingesta y se da en los estadios más tempranos de estos ameloblastos, hay una demarcación más notada, ¿sí? Vamos a ver que se reemplaza ese color característico del esmalte por colores más oscuros, hay zonas donde hay más pérdida y donde se resaltan las zonas blancas, ¿sí? Estos tenemos del 1 al 9. Y este tipo de patología es muy importante diferenciarla con otra que es muy normal, que se da en niños, que son las manchas cromógenas, ¿sí? La fluorosis muchas veces, por el color y la ubicación, se pueden confundir con las manchas cromógenas. Las manchas cromógenas son manchas de color negro o parduzco, ¿sí? Que se van a ubicar sobre todo en la parte cervical de las piezas dentarias y en algunas zonas en la parte más medial, ¿sí? Son finos puntos o líneas que se superponen unas con otras, son persistentes, al igual que lo anterior que ustedes puedan ver de la fluorosis, no se desprende con un simple cepillado, y las manchas cromógenas, sobre todo cuando afectan muchas piezas dentarias que tienen estas características como ven en las fotos, se pueden confundir con esa fluorosis porque el papá nos dice que le intenta cepillar, que lo persiste, que le hace enjuague y no sale. Nosotros, si hacemos un cepillado mecánico, también vamos a notar que opone resistencia, pero con una buena profilaxis, con un quitamancha, esto se resuelve. ¿Cuál es el origen? Si bien tampoco tiene un origen muy marcado o muy definido todavía, está asociado a la presencia de los microorganismos que tenemos en la saliva que se combinan con el sulfato férrico y generan estas manchas. Muchas veces también están asociadas al exceso de hierro, cuando los niños necesitan tomar hierro por requerimientos nutricionales, y en combinación con los microorganismos de la saliva se produce lo que es el hidrógeno de sulfuro y estas manchas se aposicionan sobre las piezas dentarias de los niños. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahí fui muy rápido, ¿o fue...? Súper. Bien. Excelente, Cintia. Lo único que tengo para agregar de fluorosis es que cuando ustedes confeccionan la historia Sí. clínica, espera a ver si me puedo poner el video. Ahí está. Cuando ustedes confeccionan la historia clínica, vieron que hay un apartado donde dice domicilio actual y domicilio anterior. ¿Por qué se pregunta el domicilio anterior? Justamente para determinar si el chico o la familia tuvo exposición a una fuente de flúor, por ejemplo, las aguas fluoradas, ¿sí? No acá en Corrientes, Sí. pero en distintas zonas del país. Él pudo haber vivido antes la familia, entonces estuvo expuesto a flúor en forma sistémica. Por eso siempre es importante determinar estos grados de exposición antes de impartir justamente la terapia de flúor en el plan preventivo básico que ustedes le van a hacer a su paciente. Es lo único que tengo para acotar, perdón. No, no está bien. Bien. Retomando lo de flúor que le dice la doctora,
Aparte del domicilio, también si recibió la mamá durante el embarazo, si el niño durante sus primeras etapas o de sus controles pediátricos recibió algún tipo de floración que no sea la tópica que nosotros estamos acostumbrados a darle, es importante que todo eso dejen anotado en antecedentes médicos. Es por eso que se le insiste tanto en que la historia clínica tiene que ser completa, tiene que ser fidedigna, tiene que ser tal cual lo que relata la madre, para que ustedes cuando abren la boca del niño se refleje su plan de tratamiento con lo que ustedes ven. Bien, Exactamente. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿alguna duda? Les vamos a dejar acá la bibliografía para que puedan consultar y ahí abajo están también algunos de los estudios, de los papers, los cuales hicimos las consultas pertinentes. Carlos,